tardes, profe. Buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿cómo andamos todos? Muy bien, profe. ¿Y usted cómo anda? Bien, ya aquí trabajando. Bueno, vamos a empezar. Por ahí, ya les puse, quiero que revisen. Todavía no las vamos, creo que bueno, ahorita todavía no, pero ya vamos a empezar con, más bien ya les puse por ahí en archivos las lecturas. Hay una carpeta que se llama Lecturas del Semestre, febrero-junio 2021, ahí en archivos de Teams. Y junto con esa lectura les dejé el programa que vimos y les dejé una lista con las lecturas asignadas. Déjenme comparto pantalla para que quede claro este asunto. Entonces ustedes espero que puedan ahorita en el siguiente momento apreciar aquí donde aparecen las lecturas, ¿no? Está la clase, ya le puse un icono por ahí para que puedan identificar el curso, la famosa pintura de la libertad guiando al pueblo en Francia. Por ahí les puse en archivos lecturas febrero-junio 2021, estas lecturas. Aquí hay una situación, no es como en Asia, por ejemplo, que las lecturas están divididas, como son libros completos y me era muy difícil estarlos dividiendo, pues entonces son libros completos. Entonces lo que hice es asignarles las lecturas de esta forma. ¿Sí? Ustedes ven aquí una lista de lecturas que dice, por ejemplo, ilustración va a ser el primer tema que vamos a ver. La época del absolutismo y la ilustración, ahí ustedes buscan el libro y vienen las páginas. ¿No? Entonces, en cuanto precisamente vayamos avanzando, yo les voy a decir, bueno, próxima semana toca la lectura y la ilustración en el libro tal, de las páginas tal. ¿Sí? Hoy no, porque hoy vamos a ver, y yo creo que nos va a llevar hasta la próxima clase, creo, a menos que avancemos rápido. ¿Cómo se llama? Los antecedentes, ¿no? Lo del mundo moderno. Pero bueno, ya por ahí lo más importante es que estén las lecturas. Quiero que lo chequen, yo lo subí ayer y a veces lo que pasa con la plataforma es que luego no se suben bien algunas lecturas por alguna razón, entonces chequenlo si alguna no se subió bien para volverla a subir, para poner el libro, o si ustedes lo tienen por ahí, porque pues, no son libros tan complicados de conseguir en línea algunos, ¿sí? Y bueno, eso es lo que les quería comentar, ya para empezar a trabajar con las lecturas, ¿no? Hoy vamos a hacer el ejercicio que les había comentado ayer de pues los antecedentes. Sí, los antecedentes de qué vieron en el mundo moderno y bueno, eso principalmente. Sí, estamos, sí se entendió. Sí. Y les digo, está facilito ahí, o sea, están los libros, están las lecturas, las páginas que se deben ser. Nos vamos a ir por temática, por eso no puse fecha, porque a veces hay temas que nos van a
no nos van a llevar más de un día. Entonces, la ilustración, no terminamos, la próxima clase lo terminamos. Entonces, no vienen días, o sea, es más bien temáticas. Entonces, el primer tema con el que vamos a iniciar es ilustración, de hecho. Y por eso la primera lectura, y así nos vamos, ¿no? Pero sin fechas, porque luego nos podemos tardar más o menos. Sí, yo claro, tengo un aproximado de cuántas sesiones son, pero eso ya dependiendo cómo vayamos avanzando. ¿Alguna duda, algún comentario antes de empezar? Algo aparte de todo lo demás. Creo que no, profe. Ok, entonces empecemos. A ver, una pregunta, primera pregunta. A ver, alguien que me platique, ¿cuáles fueron los principales temas que vieron en el mundo moderno? Así rápidamente. Bueno, le puedo decir los que yo recuerdo, que eran los estados absolutistas, vimos el de España, vimos Francia, vimos, ¿cómo se llama esto? Rusia y todo eso. Estuvimos viendo, creo que al principio hubo como 3 clases que fueron dedicadas a las conquistas europeas en América, o sea, la llegada de los europeos a América, en el norte y en la zona de toda la conquista española. También vimos un poco lo que fue algo que se llamaba la vida cotidiana o algo así de Italia, que leímos lo del queso y los gusanos. Y otra cosa que me acuerdo fue sobre el estado holandés, pero ahí sí lo tendría que explicar tal vez Carlos, que él dio ese tema. Ok, a ver, Ángel. Sí, gracias. Yo tengo mucho en cuenta, pues en realidad vimos a grandes rasgos como la situación en específico de cada país, o sea, de los que obviamente de los partícipes en cada uno de los procesos que hablábamos. Por ejemplo, hablamos del Estado absolutista y obviamente hablamos en rasgos generales sobre el absolutismo y luego ya nos fuimos enfocando específicamente en cada país y pues los acontecimientos que sucedían, pues obviamente a la lastre de la situación del absolutismo o también las nuevas formas de la economía, como ya mencionó mi compañero Kilias en el chat, pues el mercantilismo y pues obviamente estos cambios de pensamiento, ¿verdad? Pero pues obviamente ya, como mencionó usted en el temario, pues de ilustración, pues obviamente eso va a ser un parteaguas también para darle un cambio de giro de tuerca, un giro de tuerca a la situación, pues ya haciendo como un paso de lo que es la época moderna, la época contemporánea, pues obviamente por todos los procesos que se desarrollan a consecuencia de la ilustración. Muy bien. A ver, Carlos creo que siguió ahí. Algo que recuerdo, profesor, específicamente es que vimos que existieron unas tendencias en Europa en que las personas como que empezaron a volverse un poquito más ateas, empezaron a verse un poco más resistentes a las ideas religiosas. Eso sería pues un antecedente de lo que es la ilustración, ¿no? Okay. A ver, Diana. Bueno, profe, pues primero iniciamos con el humanismo, vimos todo lo que significó que realmente no fue un movimiento pues de masas, ¿verdad? Sino más bien fue elitista. También avanzamos a ver todo lo que es las potencias marítimas, viendo a los holandeses, los portugueses, España. Vimos cómo iniciaron al inicio de la Edad Moderna los países como Inglaterra, Francia, Alemania, Florencia, específicamente de Italia. Después de ahí también, esa sección fue para ver las diferencias en cuestión de política que había en Europa en ese momento, pero al final terminamos haciendo mucho hincapié sobre lo que apareció por las convulsiones en el siglo XVI, que es justamente el absolutismo. Margarita. Bueno, profe, no sé si ya lo mencionaron también, pero pasamos mucho tiempo con la reforma y la contrarreforma, bastante tiempo. Y también, pues digo, como mencionó Diana, el absolutismo, o sea, vimos como que el desarrollo en distintos países, o sea, se enfocaron en, no sé, vimos en Dinamarca, Prusia, la guerra del norte, el mundo musulmán, los Países Bajos, Bohemia, luego lo de la guerra de los 30 años también,
lo de la República, ya hasta el último vimos lo de la República, bueno, el periodo republicano inglés, lo de Cromwell y todo eso, la Guerra de los 7 años, y ya, eso fue como, ya hasta el último, que yo me acuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Y Renacimiento qué tanto vieron? ¿O eso englobado en el humanismo? Sí lo vimos, pero creo que, o sea, venía como englobado, pero ahí voy a dejar que mis compañeros respondan mejor. ¿Qué tal? ¿De Renacimiento? Profe, de hecho, bueno, sí vimos el tema en alguna clase, pero eso lo abarcamos más al principio, pero fue dentro justamente de lo que fue el humanismo. Ok. Muy bien. Ok, ya con eso me doy una idea. Sobre todo porque creo que entonces sí vieron muchos estados absolutistas y a veces, por ejemplo, en el semestre pasado, ellos me comentaban que no lo habían visto, entonces por eso me enfocaba algo en eso. Entonces aquí con ustedes, pues yo creo que nada más serían el inglés y el francés, que son los que directamente van a influir en lo que vamos a ver de los temas de Revolución Francesa Industrial. Muy bien, entonces ahora viene una pregunta. ¿Cuáles ustedes creen que sean las principales características de por qué se fragmentó el feudalismo? Sí, digo, porque eso es lo que va a ocurrir, ¿no? No va a ser rápido, no va a ser sencillo, no va a ser de un día para otro, o sea, pero digamos que el mundo moderno, si se fijan, de hecho hasta el punto en que vamos a ver, son todas esas características que van a ser el feudalismo en todos sus niveles. O sea, no nada más es el feudalismo económico, sino también es el mismo poder monárquico y la cultura precisamente de la Edad Media las que van a ir fragmentándose, pero digamos, ¿cuáles van a ser las comparación, las principales características que hacen que el feudalismo, igual empezando por lo económico, se vaya a ir fragmentando, vaya en decadencia? Yo diría que una de las razones principales y que siempre hay que mencionar aquí es la acumulación de la riqueza. Es decir, muy pronto el poder va a empezar a dejar de significar únicamente, digamos, como que tener una buena ascendencia o tener mucha influencia en lo religioso, y va a empezar a ser también muy importante el hecho de cuánto capital tiene uno. Y aunque sí se va a buscar de que tener, comprar títulos de nobleza o algo así, con el tiempo va a pasar a el hecho de tener un título de ser un conde o de ser un príncipe de tal lugar ya no va a ser tanto importante como tener muchos medios de producción o poder generar bastante dinero y con esto influenciar, pues desde hacer fábricas o tener propiedades. Creo que dejó de escucharse. RIP. Chale. F. Podemos ver esa F en el chat. No, profesor, no se le escucha.
¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Escuchan? Sí, sí lo escuchamos, profesor. Yo creo que no los escuchaba ahora. Que no los escuchaba ahora ustedes. Espérenme un tantito. Bueno, ¿en qué estábamos? Yo les preguntaba, y luego, ¿por qué se da la cuestión de la acumulación de la riqueza? La conquista y colonización del Nuevo Mundo y Ok. los descubrimientos y expansión de los mercados asiáticos. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? De hecho, o sea, la misma explotación de los minerales o de los, por así decirlo, de los metales preciosos va a hacer que, obviamente, en un punto, pues obviamente hay un quiebre económico por la misma, porque no hay, por lo mismo de que existe ya mucha riqueza o se tienen muchas ganancias, lo cual va a buscar o va a hacer que se busquen nuevas formas por ejemplo, nuevas formas económicas, pues para que no haya un rezago económico. Bien. También algo que afecta mucho al sistema económico es el cuestionamiento que se le hace o los primeros cuestionamientos que se le hacen a la figura del rey, como ya no es algo intocable y algo que, bueno, alguien intocable que pues simplemente no puedes cuestionarlo, que ahora haya principados que que se rebelen y puedan ayudar a mercaderes, pues sí moviliza mucho el sistema y sí lo modifica. Ok. A ver. Estoy sacando aquí algunas gráficas que les quería mostrar y ahorita lo discutimos. Ok, sí, todo eso que están mencionando. Perdón, una disculpa ahí por que se me fue el audio. Es el micrófono. La cuestión es esta, ¿no? Para este momento empieza a haber una acumulación de capitales muy, muy importante por las cuestiones que han dicho. Creo que una cosa que también hay que agregar es que recuerden que empieza a haber una riqueza también porque las técnicas agrícolas empiezan también a ser más efectivas. O sea, yo sé que el mercado se amplía, ¿sí? Yo sé que por ahí también estamos hablando de sobre todo una ampliación del mercado internacional en muchas formas. Bueno, eso va a ser, digamos, pues importante. Pero también otra de las cosas que debemos entender es que al interior de Europa también empieza a haber un éxito en cuanto a la producción agrícola, que hace que sobre todo muchos siervos empiecen también a poder tener excedentes que logran ampliar dentro del mercado interno. O sea, a veces volteamos mucho al mercado exterior, pero también es hacia el mercado interno. Al final hay que recordar que el feudalismo en Europa es más una fase pequeña de lo que, por ejemplo, fue en otras partes del mundo como lo vimos en Asia, ¿no? Donde era un muy sólido sistema económico que duró muchísimo tiempo. Aquí el feudalismo empieza precisamente en un momento donde, de una forma a lo mejor más tardía de lo que se piensa, y ya para ese momento, como precisamente se mencionaba en muchos libros, cuando se hace la crítica porque el sistema feudal en Asia es diferente al de Europa, pues es porque en el caso, por ejemplo, asiático no fue una fase preparatoria como sí lo fue en Europa para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos entender es eso, el desarrollo del capitalismo, pero obviamente también tiene que ver mucho los descubrimientos geográficos de la época. Sí, obviamente tiene que ver también el hecho de que desde América van a darse un conocimiento que también va a hacer que el rumbo de la economía cambie. Pero por ahí, por ejemplo, yo recuerdo en algún momento también a mí me dio, cuando alguna vez di clases de mundo moderno, recordaba que hay un autor que dice, hay que también entender que todo el dinero que empieza a llegar desde América a Europa, el dinero, pero sobre todo en metales,
O sea, esta etapa precisamente desde el metalismo al mercantilismo, pues empieza precisamente a generar formas de intercambio que los europeos empiezan pues a hacer que el mercado al interior crezca, ¿no? Es cierto, quienes tenían el monopolio del control al principio de las colonias americanas pues eran España, Portugal, en el caso de Portugal por África y algunos países de Asia, pero ese dinero no era tanto precisamente para simple y sencillamente lapidarlo, ¿no? Era para precisamente también hacer que las economías al interior de Europa empezaran a revitalizarse. Sí, de hecho, el gran problema de España fue precisamente que mucha de esa plata y oro que recibían no llegaron a invertirla como después sí lo vamos a ver con Inglaterra o Francia o Holanda. Y esto lo menciono precisamente porque va a ser uno de los pilares de las cuestiones que vamos a ver aquí, ¿no? Que estos países precisamente van a saber hacer con el dinero que empezaba a venir de las colonias una inversión distinta a la que, por ejemplo, España no va a hacer. Y por eso España se va a desaparecer mucho en el mundo contemporáneo, ya cuando, por ejemplo, empecemos a ver por ejemplo, movimiento libertario, económico y político que nace en Inglaterra y Francia. ¿Sí? O sea, no sé si me estoy dando a entender, ¿no? O sea, empieza a llegar dinero, pero dejen ustedes que sea dinero el que llegue ya. O sea, empieza a llegar plata y oro en forma para intercambiar bienes, servicios, en lo que es precisamente el mundo europeo, y eso empieza a incentivar los talleres, el mercado al interior, la producción agrícola, en todo tipo de cosas, comida, vinos, barcos, muebles, perfumes, ¿sí? Y eso precisamente empieza a hacer que el capitalismo avance como hasta ese momento no se tenía, y entonces la riqueza que antes se sustentaba y el poder que se sustentaba en el control, posesión de tierras, de títulos de nobleza, pues empieza a verse desventajado por esta aparición de la clase media, ¿no? Que creo que eso es lo importante aquí, ¿no? Empieza a aparecer una clase media, ¿no? La cual va a tener varios nombres, burguesía, simple y sencillamente también el de la clase media, pero que nosotros precisamente tenemos que identificar como estas personas que en el estrato social en el que se encontraban los hombres del medievo, ¿no? No estaban ni en la escala más baja ni en la escala más alta. No estaban en la escala más baja porque no eran personas que estaban totalmente, ¿sí?, desposeídas del poder económico, pero no estaban en la escala más alta porque no tenían poder político, y ahí es donde va a estar la lucha durante todos estos años, precisamente porque esa clase busque ascender. Ahí es donde precisamente las teorías marxistas dicen, ¿no? Pues al final la historia es una lucha de clases, ¿sí? Y las clases sociales que precisamente empiezan a emerger del final del feudalismo, la clase media, empieza a luchar precisamente por derechos políticos que hasta ese momento no tenía. ¿Sí? Vamos. Sí, profesor. ¿Vamos bien? Aquí tengo datos y datos que quiero mostrarles, pero no es que los voy a llenar de datos. Entonces, empecemos con eso, ¿no? Son muchas cosas las que van a ocurrir, ¿no? Es el mundo también que va a cambiar y que se va... a veces una cosa que quiero que veamos también son las diferentes dimensiones en las que también la clase media va a incentivar el nuevo conocimiento. O sea, no solamente es el hecho de que ellos estén buscando más riquezas y que las riquezas los estén llevando a lugares que antes no iban, precisamente porque se veían detenidos, precisamente por la falta de conocimiento. Es también precisamente tener que adquirir conocimiento para poder desplazarse más amplio, más rápido, romper barreras que ellos mismos se habían puesto, los hombres del medievo, como el fin del mundo, como los monstruos y dragones que existían ahí. Por eso el descubrimiento de América en ese sentido va a ser tan importante. Yo creo que hay muchas razones por las cuales se debe entender que es tanto el descubrimiento de América como por las rutas comerciales con la caída de Constantinopla lo que van a hacer que estas personas empiecen a generar más riquezas. Pero en el caso, por ejemplo, del descubrimiento de América, una cosa que también es bien importante, y mencionan los autores, pues es todo lo nuevo que va a traer a Europa. O sea, son nuevas formas de ver la cultura, son nuevas leyes, nuevos colores, nuevos sabores, ¿sí? Aunque suene extraño, eso también va a ser bastante impactante. Nuevas formas de cultivo que van a precisamente revitalizar Europa,
¿no? Y obviamente todo eso sobre una esclavitud que también va a generar bastantes ingresos, ¿sí? Entonces, por eso es bien interesante. Ahora, no sé si con esto ya nos vamos dando una idea. Lo que ustedes vieron en la Edad Moderna, pues son todos estos procesos políticos. Lo que vamos a ver aquí es retomar eso, pero bajo la idea clave, ¿sí? De que la clase media, ¿sí? La clase burguesa, lo que busca es precisamente ir avanzando en un punto en el que, bueno, el poder económico ya lo estaban adquiriendo y lo estaban amasando y lo estaban manifestando, pero entonces ahora era busca el poder político, ¿sí? Y ese poder político precisamente no va a ser una lucha sencilla, porque es romper con siglos y siglos de poder que precisamente los monarcas basaban en el concepto divino de elección, de divinidad, de superioridad, de todo lo que quieran, ¿no? Entonces, a partir de ahí es precisamente que vamos a ver todo este proceso. Entonces, sí, es desde el principio el descubrimiento de América. Déjenme, les pongo por aquí algunas presentaciones que yo tengo, que nada más quiero pasar rápido. Ya después, si quieren, se las comparto. De precisamente cómo la ventaja de los descubrimientos geográficos va a traer como consecuencia, pues cambios, ¿no? No sé si lo ven aquí, ¿no? Es una presentación, les dije que así dice. Consecuencias de los descubrimientos geográficos y su colonización. Los colonizadores en general van a traer sus propias formas de vida y la adaptaron. La expansión económica va a traer nuevos cambios, además del económico, y se ganaron nuevas experiencias, ¿sí? Para los geógrafos y astrónomos, el nuevo conocimiento no solo se contempla el antiguo, sino que lo transformó. Los médicos descubrieron nuevas enfermedades y drogas poderosas. Los teólogos examinaron religiones nuevas y juzgaron los sistemas sociales y las peculiares razas. Sí, esta es la forma, y yo creo que ustedes ya han de conocer los mapas medievales en la cual se veía al mundo, ¿no? El mundo prácticamente tenía 3 continentes, Europa, Asia y África, de los cuales Asia se conocía algo, África se conocía prácticamente nada. Sí, y bajo la Biblia, pues estos estaban sustentados bajo la percepción de que pues habían sido fundados por los hijos de Noé. Pues con el descubrimiento de América, ustedes saben, esto pues va a ampliar mucho el panorama, pero más allá de lo geográfico, ¿sí? Más allá precisamente de lo que era eso, porque aquí pongo algunos mapas donde ya por ejemplo, ya desde el mundo árabe se sabía que había una tierra redonda. Creo que ya también han de haber visto eso, que había especulaciones demasiado arriesgadas de que se pensaba que no se sabía que la tierra era redonda. Bueno, ellos sabían, bueno, pues no todos, pero algunos, ¿sí? Y en ese sentido el problema no era ese, el problema era tratar de desplazarse. Creo que es algo que ya también valoramos. Lo que estamos hablando ahorita es eso, o sea, ¿qué tan necesaria es la búsqueda de riquezas precisamente para los hombres de clase media, que también aquí estamos viendo que en el caso precisamente, por ejemplo, de muchos españoles que ya veían sus fortunas agotadas porque ellos no eran parte precisamente de la primogenitura de las grandes familias, entonces deciden lanzarse al mar con tal precisamente de ellos a emprender su propia riqueza, ¿no? Por eso una de las cosas que hay que entender es que también los primeros colonizadores que llegaron a América no eran los hombres más inteligentes del mundo, como muchas veces se cree. Eran personas que estaban buscando precisamente formar su propia riqueza después de que en Europa no se les permitía, ¿sí? Y eso los llevó precisamente a cambiar el panorama de cómo veían ellos al mundo, ¿sí? Y de cómo precisamente también ellos tenían barreras, ¿no? Fíjense cómo todavía incluso un mapa donde América ya está contemplada todavía en el Ártico y en los polos hay monstruos y dragones que precisamente los detienen. Dice aquí, los juristas elaboraron y modificaron los principios de propiedad del contrato. Estas revisiones de ciencia y creencias son sucesivas hasta nuestros días. La conquista va a traer riquezas y oportunidades fabulosas. La literatura descubrió nuevas temáticas, tanto en poesía como en prosa. En general, eso es lo que estoy viendo. Entonces, no sé si me van agarrando en este caso, van entendiendo mi perspectiva de la historia. Digo, porque todas son perspectivas desde cada profesor. Para mí, lo que después vamos a conocer como el humanismo que ustedes están diciendo que es esa primera etapa que vamos a ver, es resultado también de cómo los hombres de la burguesía, ¿sí? Van a precisamente ellos a ponerse en un primer plano que en otro tiempo no era así. ¿Sí? Porque precisamente los preceptos escolásticos, sobre todo filosóficos de la Edad Media, no les daban esa oportunidad de ellos poder tener una voz, ¿sí? O sea, no había prácticamente una voz a la forma precisamente en que los hombres que no eran la nobleza, que no eran el clero, sí se tenían que proveer. Entonces, el humanismo no es que fuera un invento para eso, es que ellos empezaron a apreciar que su poder y capacidad para explorar, crear inventos y todo lo demás, les daba también una superioridad
que los hombres, sobre todo, que tenían el poder político, llámese la aristocracia, los monarcas y el clero, no contemplaban. ¿Sí? No contemplaban. Y de ahí por eso que es tan importante, lo que para mí yo creo que definitivamente es el primer momento en el que vamos a ver cómo eso va a empezar a traer cambios, por lo menos en la cultura, ya después precisamente de todo lo que estamos hablando de los descubrimientos geográficos, y es el Renacimiento. ¿Sí? Por eso les preguntaba si vieron el Renacimiento. Para mí el Renacimiento creo que sí se le debe poner bastante atención, mucha atención por ahí. Yo les recomiendo por ahí dos libros que por ahí incluso son fáciles. Bueno, uno es fácil de conseguir, el otro no tanto, pero uno es el de Peter Burke, ese es facilísimo, es un librito chiquito, muy padre, que se llama El Renacimiento, ¿no? Él hace un planteamiento muy interesante, precisamente cómo el Renacimiento tiene sus exageraciones, pero también tiene un aporte muy real e importante, sobre todo al desarrollo de la cultura y el humanismo. Y el otro es de un autor que se llama Jerry Bruton, que es el Bazar del Renacimiento. Y en el Bazar del Renacimiento, Jerry Bruton te habla de cómo el Renacimiento realmente fue aquel impulsor de los cambios, ¿no?, más importantes, sobre todo en la época contemporánea, porque dieron inicio a cambiar la perspectiva que los hombres tenían sobre sí mismos y sobre clases sociales y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que también quisiera que ahorita habláramos, porque quiero que hablemos un poquito del Renacimiento y la concepción que tenemos de él. Es uno de esos eventos históricos que les digo, a veces es sobrevalorado, a veces es subestimado, ¿sí? Porque también es eso. Yo les voy a decir ahorita por qué es sobrevalorado y subestimado, de acuerdo precisamente a lo que he leído con Peter Burke, pero bueno, déjenme seguir leyendo también esta cuestión del cambio en la economía y demás. Dice, también va a ser un cambio en la demografía. Ahorita hablamos del cambio económico, la demografía también. ¿Por qué? Porque el resultado económico cambió la vida de pocos y de pueblos, la vida de pocos y de pueblos enteros. La población empezó a aumentar en Europa, luego de permanecer estancada más de un siglo, debido a los medios de subsistencia y trabajo productivo que generaban los descubrimientos geográficos, trayendo como mano de obra esencialmente gratuita. Recuerden que la peste negra azotó la tercera parte de Europa y entonces estamos en una etapa donde la población europea no era lo mejor, pero ya después de la recuperación precisamente que se va a lograr y muchas de las riquezas que van a llegar desde América, no solo económica o metálicas, sino también en cultivos, van a hacer que Europa se pueda recuperar, ¿no? ¿Qué pasa con los ejércitos? También, pues el tamaño de los ejércitos empezaba a crecer, porque obviamente empezó a crecer la población, y se dan de ello fue la creciente importancia de la infantería. Los ejércitos no eran nacionales, por lo cual se alquilaban tropas al exterior en países pobres, ¿no? Esto también va a ser importante, porque los ejércitos van a ser parte importante de esa expansión al final de la Edad Media. El mayor aumento se observó en las zonas industrializadas de Europa y las tierras con calidad de alimentos y materias primas. O sea, aquellos países que empezaban a saber cómo industrializar, aunque la palabra aquí industrializar se refiere todavía a la producción manufacturera en menor escala, no a la industria, sobre todo que vamos a ver en Inglaterra. Lo cierto es que estos países empiezan a tener también mayor aumento de población. O sea, llámese Inglaterra, llámese Francia, llámese Holanda, ¿no? Son esos países, y en parte Alemania, son esos países que empiezan también a crecer y a crecer sostenidamente. Los ejércitos se volvían numerosos, como muestra el retrato de 1492, donde se ve a Carlos VIII de Francia entrando a Italia, ¿no? Ya vemos ahí cómo también los ejércitos cambiaban. Porque no sé si también estamos ante la idea de cómo era el ejército medieval. Era distinto en relación precisamente a que obviamente era una élite guerrera la que podía ir y cambiar el espectro de una batalla. Una de las cosas que precisamente vamos a ver en el mundo contemporáneo, y supongo que ya lo vieron un poco en el mundo moderno, es que ya las guerras empiezan a involucrar cada vez a más población, cuando antes no era así. Sí, las guerras solamente incluían a ciertos grupos, a ciertos guerreros, sí, porque pues uno tenía que estar dedicado a otras actividades. Y una de las cosas que precisamente va a aparecer con el mundo contemporáneo es el concepto de guerra total, ¿sí? Esa guerra donde ya están involucrados todos, esa guerra donde aparece la infantería, esa guerra donde aparece la Guardia Nacional, esa guerra donde aparece la capacidad de tratar de que todos se involucren en una guerra, aunque tampoco es algo nuevo, pero que para este momento, por el aumento de población, se volvía mucho más, digamos, notorio. De hecho, esto lo podemos ver en cómo en el ejército en medieval podemos decir que tiene que ver con caballeros y tiene que ver con, podría decirse quizás hasta un concepto de honor o de guerrero santo, y ya en la era moderna el ejército es más bien como que una masa gigantesca la cual tiene que arrasar en el campo de batalla al ser más numeroso. Sí, y de hecho es el gran ejemplo es lo que estábamos hablando en la clase anterior,
que para variar aquí vamos a hablar también, es el de Napoleón, ¿no? Los ejércitos napoleónicos ahí es donde van a guardar la gran diferencia entre el resto de los ejércitos de Europa. Si algo tuvo el ejército napoleónico es que precisamente ya era un ejército nacional donde se tenía la suficiente empatía para poder llamar a todos a una unidad de un país y precisamente poder defenderlo, expanderlo y llevarlo a la gloria, ¿no? Cosa que el resto de los ejércitos apenas estaban en funcionamiento y que después se va a replicar y que de hecho va a llevar pues inevitablemente a las guerras que vamos a hablar, ¿no? Pero esa es una de las cosas interesantes. El ejército medieval va a cambiar terriblemente para precisamente esta etapa, ¿no? Va a cambiar, se va a transformar, va a aumentar por todo lo que estamos hablando, riqueza, población. Obviamente todo eso se va a emplear a la guerra. ¿Qué no decir de la tecnología, que a veces se nos olvida y que eso también obviamente va a dar un salto mucho más importante cuando veamos la revolución industrial? Por eso el siglo XIX va a ser tan distinto en ese sentido. Pero bueno, entonces ya vamos ahí. Entonces, no sé si voy siendo esquemático, si no me regreso. Entonces, si se fijan, estoy tratando de hablar de cómo al final de la Edad Media se estaba transformando en otra cosa. Y al final de la Edad Media es la riqueza, es la población, son los ejércitos, es todo esto que les estoy hablando. ¿Vamos bien? Digo, para ir esquematizándolo. Si no, aquí tengo un minimapa que también me encontré. No, sí, profe. Sí, Sí, porque a mí me gusta hacer así más esquemático, ya saben, y en este sentido crear así como conceptos de cómo precisamente se va transformando. Y eso es lo importante cuando vemos la Edad Media. Hay que entender que el final de la Edad Media es también un proceso lento, ¿sí? Porque una de las cosas que, por ejemplo, ahorita quiero que hablemos es qué tanto la Edad Moderna pertenecía más al mundo contemporáneo, más a la Edad Media. La verdad, muchos dicen que todavía estaba como que en sus primeros inicios era algo distinto. Una de las cosas que quiero que hablemos, por ejemplo, del Renacimiento, ¿no? Es que el Renacimiento, por ejemplo, se menciona mucho como un primer gran momento de la era moderna. Pero Peter Burke critica mucho porque él dice que desde su punto de vista el Renacimiento era todavía un movimiento medievalista, ¿sí? Donde había atisbos de cambio, pero que conservaba y guardaba muchos de los valores del mundo medieval, ¿sí? Pero ahorita hablamos de eso. La verdad es que sí me quiero ir lento en esto. Yo sé que a lo mejor vamos a ver muchos antecedentes porque, como están pensando, le quiero dedicar 2 clases a esto. Pero porque creo que es importante, ¿no? Ir arrastrando y haciendo una conexión entre todo lo que ustedes ya vieron en el mundo moderno, que tampoco les voy a contar nada nuevo, y cómo esos elementos son los que van a subsistir, resucitar y convertirse en la piedra angular de los movimientos llamados así liberales de finales del siglo XVIII. Sí, entonces ahí vamos. Y el otro, obviamente, es el capitalismo, digo, ya incluso como resultado de todo esto. Dice, este aumento era moderado, dice, y disminuía o aumentaba los siglos por venir. El capitalismo se fomentó en tal forma que los propietarios del capital pueden realizar y manejar el capital de la forma que quisieran sin consulta popular y social. Eso también es lo importante precisamente del hombre, ¿cómo se llama? Del hombre de la clase media. Ellos ya no le debían, porque recuerden, que la clase media, ¿cómo apareció? Estamos hablando, y si no se entendió, vámonos para atrás. En algún momento el siervo empezó a acumular riquezas. Esas riquezas le permitieron pagar su deuda, irse del feudo y poner sus propios negocios. Esos negocios ya estaban exentos, obviamente, del control y monopolio que exigían los señores feudales. Es cierto, también precisamente estaban exentos de su protección. Por eso es que los ejércitos también se van a aumentar. Por eso es que la protección privada también va a aparecer, ¿sí? Por eso es que las ciudades también van a ser muy importantes, porque en estos lugares donde los capitalistas, hombres de la clase media, iban y podían, hacer sus negocios sin el control y el poder que precisamente representaban los feudos. Por eso las ciudades eran estos símbolos de libertad. No sé si era con ustedes, ¿se acuerdan que lo veíamos en las clases de Asia? ¿Qué les decía que era la ciudad? Era el lugar a donde ibas a qué. ¿Alguien se acuerda? A comprar o a vender, profe, no sabíamos. A comprar, pues sí, a vender. A comprar, a vender o a hacer trámites. Y les digo, ¿ha cambiado eso? No, seguimos yendo al centro a lo mismo, a comprar, a vender o a hacer trámites. ¿Sí? Y ahorita ya los trámites por el resultado de lo que las ciudades progresivamente se fueron convirtiendo. Pero la ciudad medieval era eso, era el lugar donde ibas a comprar y a vender. Y aunque a ti te suene bastante sencilla la idea, sí, pues voy a comprarme o un elote o a vender porque trabajo en alguna tienda. Y lo cierto es que era un concepto muy avanzado, porque tú no tenías capacidad de hacer eso en el feudo.
Entonces no sé si se entiende, eran esos enormes centros de libertad. Las ciudades se convirtieron en esos lugares por excelencia donde tú podías hacer eso. Y les digo, y por más simple y llano que suene, era toda una experiencia. Era toda una experiencia. A lo mejor para ti ir al centro, te digo, ir a comprarte una nieve de la Sultana y ir a Morelos, pues no es la gran experiencia. Pero para un siervo que había vivido toda su vida bajo el control del feudalismo, imagínense, ir a la ciudad era así como que, wow, nadie me está diciendo qué hacer, ni cómo vender las cosas, ni a qué precio comprarlas, ¿no? Sí, vamos aclarando entonces por qué también la importancia de las ciudades. O sea, las ciudades van apareciendo, las ciudades ya estaban ahí, solamente que el capitalismo las va haciendo cada vez más recurrentes, se van haciendo más numerosas y se van haciendo más poderosas. Y obviamente, si a esto le agregamos la riqueza que viene de Oriente, la riqueza que viene de América, entonces las ciudades empiezan a duplicar por todos lados, ¿sí? Las ciudades empiezan a competir con los feudos, sobre todo como esos centros donde se puede negociar, se puede reclamar, ¿sí? Y tú puedes crear tus propios negocios, ¿no? Bueno, lo que les estoy leyendo por aquí, ¿no? Dice, dice, la diferencia entre los tipos históricos de organización que se llaman específicamente capitalistas y los demás tipos en el grado de libertad que tiene para el propietario en su obra. Ahí estaba la diferencia también entre este capitalismo y lo que está por venir, la ciudad. Les digo, es el lugar donde tú vas, compras, vendes, e incluso ya te empiezas a vestir como quieres, ¿sí? Porque eso es solo un cambio también interesante que empieza entre los hombres de la Edad Media. Si ustedes fijan, por ejemplo, cómo vestían los hombres del Renacimiento, a diferencia de los hombres de la Edad Media, ¿no? Se fijan que estos traían ropas un poquito más elegantes, con más colores, ¿no? Y eran los burgueses, ¿sí? No propiamente hombres de aristocracia o de alcurnia. Dice, un campesino medieval podía ser rico y sin embargo no tener derecho a vender su tierra e invertir en las ganancias. Ese va a ser el gran problema precisamente de la clase media. Ellos empezaban a amasar fortuna. El problema es que muchas veces las leyes políticas los detenían. Ahí es donde precisamente la ciudad se vuelve importante, pero seguía siendo todavía un problema el derecho a la tierra, ¿no? Y eso es una de las cosas que vamos a ver que va a ser bien interesante para lo que vamos a ver después. Dice, la especialización del trabajo traía libertad y por consecuencia, si no se podía invertir por cuenta propia, se tenía que confiar en algún capitalista. El mercado libre se convirtió en necesario en cuanto que proporcionaba materias primas para la producción, ¿no? Y aquí vemos otra imagen de la burguesía comercial. Ahora en los puertos, donde también ellos empiezan a poner, antes se dependía de las ferias, creo que también en algún momento lo hablábamos, yo supongo que lo vieron en la Edad Media y también en la época moderna. Y entonces ahora empiezan a aparecer las lonjas, los bancos, estos puertos donde se comerciaba todo el tiempo y ya no nada más por temporada. Dice, el surgimiento del capitalismo significó la división del trabajo, la prevalencia del cálculo, el crecimiento del comercio, el desarrollo de las empresas subsidiarias que facilitaban todo esto, dinero en dónde y cuándo se necesitara. Otras demandas aparte de la industria produjeron nuevos resultados. Las monarquías, cuando necesitaban mayores ejércitos y los impuestos no eran suficientes, se recurrían a grandes préstamos. Ahí es donde también las monarquías se van a ver beneficiadas. Por eso es que las monarquías tampoco van a desaparecer tan rápidamente como el capitalismo avanza, porque ellas también empiezan a adecuarse a los tiempos que se empiezan a tener. Las iglesias en la construcción de catedrales y edificios suntuosos, a su vez el mantenimiento de la vida lujosa del alto clero, sí, porque todo esto la iglesia seguía teniendo el poder religioso. Y entonces todo este dinero que llegaba, por ejemplo, a Italia, pues se va a manifestar en muy bonitas catedrales, ¿sí? Enormes catedrales construidas precisamente con dinero que obtenían del gran comercio. El papel moneda empezaba a circular por Europa, al igual que las letras de cambio. Se crean nuevos centros comerciales. La inversión en empresas marítimas exigía más en tiempos anteriores. El Mediterráneo fue desplazado y los turcos que parecían ser beneficiados en control de la zona perdieron al momento en que la economía se desplazó al oeste. Egipto y Siria se empobrecieron, Venecia se encontraba ahora en iniciativa y las ciudades del sur de Alemania también sufrieron la embestida. El comercio se concentraba ahora en los grandes ríos. Y bueno, esta es una imagen, ¿no?, de cómo las ciudades, y lo que les decía, las ciudades sobre todo de puertos, empiezan también a florecer precisamente por este comercio. Un comercio que todavía en algún momento el Mediterráneo era importante, pero una de las cosas que vamos a ver precisamente conforme avancemos, sobre todo en el curso, es que todo este comercio se va a desplazar hacia el Atlántico, ¿sí? Precisamente porque estos lugares, ahora a raíz del descubrimiento de América, ya no se volvían tan relevantes. Lo cual también va a generar una pobreza importante. Muchos de estos lugares en alguna vez eran lugares de riqueza sostenida. Pero, por ejemplo, Egipto, después precisamente del descubrimiento de América, se va a empobrecer bastante. Y no digamos también de la región más abajo de África, en esta parte sobre todo del
del este africano, Somalia, ¿no? También, precisamente porque van a perder ese tráfico comercial. O sea, es cierto, el Atlántico se va a convertir en un boom comercial, pero esto va a hacer que esta parte del comercio que aquí se dio y que precisamente benefició mucho a los estados norteños italianos, también vaya en decadencia, ¿no? Nuevos productos, dice los cargamentos. Esto es lo que les decía, los nuevos productos, y esto me gusta mucho porque cómo es que los nuevos productos también van a generar una revitalización en el mercado y en la desaparición precisamente del feudalismo. Dice, los cargamentos con telas y especies de Oriente no aumentaban, pero sí los cargamentos americanos. El tabaco y la papa alteraban la vida del siglo XVI. Surgían ofertas de artículos que antes habían sido escasos y para 1600 la mitad del azúcar del mundo venía de Brasil. ¿Qué tanto ubican al mundo sin tabaco, papa y azúcar? Nada más se los dejo así. Imagínense. De hecho, es probablemente de los productos que más se venden aún en la actualidad, tomando en cuenta que las industrias tabacaderas son muy importantes. Entonces, la papa se utiliza para prácticamente todo. Es de hecho el único cultivo que ha ido al espacio y se ha cultivado bien. Y además, el azúcar está en todos lados actualmente. Sí, por eso les digo, ubiquen el mundo sin papa, tabaco y azúcar, nada más con eso. Digo, faltan muchos productos por qué hablar, pero nada más con eso. ¿Cómo sería el mundo? Pues totalmente distinto. Entonces, el hecho de que América proporcionara eso hizo un cambio radical en la forma en que también estos productos alteraron la dieta, la economía y la vida de Europa. Eso creo que también es muy interesante, importante, porque a veces uno se cuestiona, ¿es posible que estos productos realmente estuvieran a veces por encima del oro y la plata? Lo eran. O sea, recuerden que el oro y la plata, a veces tenemos como una concepción equivocada. Pensamos en los colonizadores que llegaban al Nuevo Mundo, con la idea de que buscaban oro y plata así como que para saltar encima de ellos como el rico MacPato, nadar en oro, ¿no? Así, y lo aventaban para arriba. No, o sea, el punto es, el oro y la plata eran formas de riqueza que podían ser intercambiadas por otras. Y en el caso de los españoles, que no tenían una producción artesanal tan sostenida, tan amplia como los ingleses, pues esto les permitía poder obtenerla. Pero con estos productos, sí, realmente es donde más está el cambio, porque el dinero va a permitir ese flujo de capitales, pero esto va a cambiar la forma en que los europeos incluso comían. Sí, de una vida que prácticamente dependía de cosas muy insípidas a esto, y agreguen también ya las especies que se conocían, bueno, y qué no decir ya después también de los tintes, que es lo que pongo aquí al final. Esto sin contar los nuevos tintes que el Nuevo Mundo traía para un mercado de telas cada vez más exigente. Creo que también ya se sabe el dato, porque es un dato bien conocido. Después la plata, en México, lo que más se exportaba y más valía era... Bueno, después de la plata, en la Nueva España, lo que más se exportaba y más dinero generaba era... Así yo con tambores. ¿Alguien? ¿Rinde? ¿El cacao? La cochinilla. La cochinilla, se los juro, era lo que más exportaba después de la plata. Chéquenlo por ahí en los libros de historia económica de México. Mande. Profe, si no estoy mal, es donde se hacía el tinte morado, ¿no? Exacto. Sí, y dicen que es la cochinilla, un pequeño animalito así que daba tintes. Y eso era tan valioso, sí. Fíjense qué tan importantes para los europeos también los nuevos colores que vienen de América. Sí, que eso era muy importante, sobre todo para la producción textil. ¿Sí? Y así como suena. Y ustedes dijeron cosas que son obvias, que uno puede decir es que es correcto. El cacao, el maíz, pero no, era la cochinilla. Y les digo, no les miento, chequen cualquier libro de historia económica de México. Y en la Nueva España era la plata, eso sí, seguía siendo la plata, pero después venía la cochinilla y así se dice. ¿Sí? Y así se manifiesta. Los tintes eran valiosísimos. En una sociedad europea que como que venía de una edad media gris, así como que todo era así muy, muy opaco, y que querían precisamente, pues, sí, cambiar su panorama en muchos sentidos. Aquí vemos otro mapa, ¿no? Por ejemplo, el intercambio que es lo que les digo, y esto va a propiciar que al interior de Europa también empiece precisamente a haber una circulación de bienes y servicios como no había. Grano, lana, cobre, especias, y los centros comerciales se duplican. Yo y mis mapas, pero ya saben. Y eso aquí lo vemos, ¿no? Se fijan, o sea, es un furor de centros comerciales que obviamente son un punto muy importante en contrapeso, ¿no?, al feudalismo.
que existía. El dinero, dice, Portugal trajo oro de la Costa de Oro, en este caso desde África. España, oro del Potosí en Perú y plata de México. Y los metales obviamente trajeron mucho dinero que circulaba en Europa, que produjo elevación en los precios y mejores ganancias. Para terratenientes y campesinos fue difícil, en cambio para los comerciantes y banqueros fue de beneficio, ¿no? Porque sí, vuelvo a repetir, esto ya lo dije, nada más lo confirmo, el oro y la plata, esto yo recuerdo muy bien de mis clases. A mí, creo que sí les he comentado, y el profe Moisés también, a nosotros nos dio clase el maestro José Reséndiz Valderas, y él, me acuerdo que como que nos introducía mucho en las doctrinas económicas antes de introducirnos en la historia, lo cual es muy bueno, nada más que ya ustedes, por ejemplo, lo llevan aparte, ¿no? Antes, como no teníamos la división de pensamiento político y económico, que son las materias que da el profe Moy, o si no las han llevado, las van a llevar con él, y luego historia de Europa, antes no, lo teníamos todo junto. Entonces el profe Reséndiz, que era un maestro de historia contemporánea, nos decía, en esta etapa es cuando nace el mercantilismo, pero no confundir con el metalismo. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la diferencia entre el metalismo y el mercantilismo? O sea, los hombres precisamente de Europa todavía en algún momento buscaban metales porque los metales los enriquecían y los atesoraban y los guardaban. El mercantilismo es una fase distinta al metalismo, porque aquí lo que querían de los metales eran precisamente formas para intercambiar productos y mover la economía. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que el metalismo guarda metales para enriquecer supuestamente a los países y el mercantilismo los utiliza para poder mover su economía. Entonces, estas son economías mercantilistas, las que empiezan a aparecer ya al final de la Edad Media, no metalistas, como precisamente todavía se presumían mucho en ese momento. Y estas compañías mercantilistas que buscaban con los metales crear mercado, por eso el nombre, ¿sí? Lo que precisamente están ocasionando es que, bueno, entonces, sí, eran Portugal y España, como lo vemos aquí, los que principalmente movían el dinero, pero no era el dinero que solamente se quedaba ahí. Era un dinero que, como ahorita se los voy a enseñar, va a servir precisamente para mover todo tipo de mercancías hacia Europa. Dice, para el siglo XVII, quienes conservaban el suelo se convirtieron en latifundistas y el cultivo de cereales se exportaba en Occidente. Y en lo político, España se convirtió en la potencia cristiana más fuerte, pero hasta ahí, porque, y es donde les quería mostrar, que esto ya no lo voy a leer todo porque si no voy a transformar en esto en clase de historia económica, que es todo el mercantilismo, porque entonces lo que precisamente llegaba desde América y desde la costa de esclavos, que es esta, y la costa de oro que llegaba a Europa, se va a transformar en esto. ¿Sí? Esto es, fíjense, y aquí esto se lo voy a leer, dice, holandeses, ingleses y franceses tenían que comerciar directamente por Cádiz, que recuerden que era el puerto que principalmente monopolizaba todos los productos que llegaban desde España. O sea, para 1691 se dice que, fíjense, esta es una estadística de un año, igual la podemos hacer en proporción a otros años y más o menos darnos una idea, pero con esta nos podemos dar esta idea. Dice, para 1691 se dice que de 51 a 53 millones de mercancías embarcadas en Cádiz, 50 pertenecían a ingleses, holandeses, genoveses y flamencos. La misma memoria habla que los extranjeros recibieron por las mercancías enviadas a América las sumas siguientes. Entraban 53 millones, ¿sí? digamos, de oro y plata a España. Todo ese dinero se iba, 13 o 14 millones a Francia, 6 o 7 a Inglaterra, 10 a Holanda, 4 a los hamburgueses, o sea, Alemania, 11 o 10 a genoveses y 6 a flamencos. Cuando esto no era posible debido a los impuestos que ascendieron un 23%, el contrabando se convirtió en una alternativa más frecuente. O sea, este es el dinero que oficialmente llegaba a Cádiz y se repartía en Europa. Y eso, como dice aquí, sin contar la piratería. O sea, ¿con cuánto se quedaba Francia? Digo, España. Espero que no haber sido algo claro. A ver, pero ¿con cuánto se queda España? Pues... vas a decir, el profe ya nos puso a contar. Con casi nada, profesor. Casi nada, o sea, lo que estoy hablando, digo, más allá de ver precios y ganancias, es que el dinero que prácticamente llegaba de España, los españoles lo lapidaban comprando muebles a Francia, vinos a Génova, barcos a Holanda, máquinas a Inglaterra. ¿Sí me explico? O sea, el problema de España, precisamente al final de la Edad Media, es que todo el dinero que durante la Edad Media pudieron precisamente, o la parte de la Edad Media que les toca, ¿sí? Pudieron precisamente percibir, o sea, todo el siglo XVI y siglo XVII, no supieron cómo crear una inversión
para poder sostener ese dinero. Y lo único que hizo fue que el resto de los países europeos aprovecharan esa riqueza que se estaba generando, ¿sí? Con precisamente manufacturas que vendían. Era un ganar-ganar, pero hasta ese momento a lo mejor no se veía lo que estaba por venir, que obviamente va a ser una crisis importante para España y un advenimiento de una economía creciente capitalista para el resto de los países. Sobre todo estos que se mencionan en la tabla. No es casualidad que estos países, ¿sí? Todos estos países, igual y no en ese orden, pero sí prácticamente estos países, progresivamente en unas semanas más, que ya hablemos más de ellos, son los países de la revolución industrial. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Podríamos considerar a sus tendencias religiosas en parte como causantes de esto? Porque, por ejemplo, el catolicismo no ve tan buena la acumulación de riquezas y su inversión como si lo ve el protestantismo. Y bueno, pues aquí todos los países protestantes van a tener economías muy fuertes y España se va a ir a pique pues inmediatamente porque no van a utilizar ese dinero para generar nuevas tecnologías o para empezar a hacer sus propias fábricas de manera súper eficiente, por así decirlo. Yo no estaría completamente de acuerdo contigo, Arnold. Perdón, me estoy haciendo una lectura de Eliot. Por el hecho de que Eliot también nos dice en su libro de Imperios del Atlántico que varios de los reinos europeos, especialmente Inglaterra y Francia, trataron de llegar a América con el sentido o con el objetivo de hacerse ricos, como los españoles con la riqueza mineral, como dice el profesor, el metalismo. Y eso ya es para una Inglaterra que es anglicana en el siglo XVI, finales de XVI. Yo siento que es más que nada por el hecho de la política exterior de España, porque la política exterior de España se mantiene más que nada en mantener sus posiciones europeas que heredaron de la Casa de Habsburgo en los Países Bajos y su rol en la Guerra de los 30 años, que fue más que nada ideológico y religioso, en vez de fomentar una clase media, que también en España toda esta riqueza no creo yo una clase media, llegó la nobleza, que malgastó este dinero. A ver. Sí, mire, yo creo que hay como todo, a lo mejor ver esto en forma absoluta, lo que dice Carlos tiene sentido, pero creo que sí pesó el catolicismo, a lo mejor no de una forma determinante, que volvemos otra vez al determinismo histórico, pero creo que sí lo hace. Más adelante, cuando ya lleguemos a Revolución Francesa y Revolución Industrial, hay un autor que se llama, tiene un nombre rarísimo, Greg Houston. Me acuerdo más del nombre del libro, que es así, es un libro con un título larguísimo, que se llama La formación de la conciencia nacional en Francia, durante el siglo XVIII. ¿Sí? Él hace un comparativo entre dos sermones, un sermón católico y uno protestante. Y definitivamente, sobre todo por lo que dice Arnoldo, sí hay una tendencia en los sermones católicos a tratar de ver la usura, de ver, por ejemplo, lo que se llama, eso es lo que dice la lectura, lo que unos llaman ahorro, otros llaman ambición, lo que unos llaman inversión, otros llaman usura. O sea, lo que precisamente dice el autor es que sí hay una contraposición muy marcada entre el pensamiento en relación a la riqueza por parte del mundo protestante y por parte del mundo católico. Sí la hay, y creo que al final eso sí puede determinar algo. Pero definitivamente también estamos hablando que lo que dice Carlos es cierto, porque uno puede culpar a España, ¿sí? Oye, que eso es lo que pasa mucho, culpamos mucho a España de por qué teniendo las colonias no logró sostenerlas y convertir toda la derrama económica en otra cosa. Bueno, porque también dedicaba mucho de su tiempo en sostener las colonias. ¿Sí? Dedicaba mucho de su esfuerzo, mucho de su, recursos humanos y materiales en sostener la colonias, lo cual no le daba tiempo para poder crear a lo mejor una industria manufacturera más sólida de la que precisamente podían tener, o productos manufacturados que precisamente evitaran comprar, como es lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces es un punto por punto. Pero yo no descartaría del todo sobre todo eso, porque es algo que se ha dicho mucho. A lo mejor, valorando más los procesos económicos o leyendo un poquito más, podríamos darnos una idea más clara. Pero no quitaría de la ecuación que el mundo católico español definitivamente sí se vio afectado por el pensamiento en relación a la acumulación de riqueza. ¿Sí? Entonces, no sé qué piensen los demás. No sé si hay alguien que tenga alguna opinión que apoye a la de Carlos o la de Arnold. Todos están de acuerdo.
¿Seguras? Perdón, pero estamos pensando. Están pensando, ya mucha información, dice. Ya voy, perdón, ya voy a empezar a relajar esto para pasar. Como yo les había dicho, quiero dejar ya, ahorita creo que ya vamos para eso, para participaciones, ¿no? Ahorita dejamos ahí y la próxima clase hablamos de Renacimiento y Reforma. Pero quería que habláramos mucho precisamente de la desintegración del feudalismo, porque siento que si se fijan es una parte importante. O sea, no veamos a la Edad Media, y eso no es algo que quiero que podamos apreciar, como, si un día se acabó, sí, porque se cayó Constantinopla, porque los descubrimientos geográficos trajeron un nuevo mundo. Se acabó porque la dinámica económica, política y social de la Edad Media, como se conocía, se transformó por toda esta serie de factores que estamos viendo. Sí, son muchos los historiadores que estudian esta etapa. Georges Duby en una parte, Maurice Dobre, el mismo Hobsbawm, precisamente cuando en su libro, uno de sus libros más famosos, que es Los orígenes de la Revolución Industrial, habla, por ejemplo, de él saqué esto del desplazamiento de la economía mediterránea a la economía atlántica, y de cómo precisamente países como España e Italia, con todo ese dinero, lo único que lograron, ¿sí?, fue construir grandes catedrales y bonitos lugares en ambos países, pero no invertirlos precisamente en talleres que pudieran precisamente crear manufacturas que evitaran precisamente el costo de todas esas riquezas que ellos obtenían por parte precisamente de sus viajes y de sus colonias, en el caso español y en el caso italiano, por el comercio, ya saben, allá que tuvo con Gengis Khan, Kublai Khan, ¿sí? Y bueno, que pues, de eso después se materializó precisamente en qué bonito es Florencia, qué bonito es Venecia, qué bonito es el Vaticano, pero, sí, y luego, no, si se fijan, van a ser, desde el punto de vista de Hobsbawm, van a ser así como que los que van a perder la oportunidad de poder dar el salto a un desarrollo del capitalismo, ¿no? Y eso precisamente ocurre en estos siglos, 14, 15, 16, o sea, en estos siglos es precisamente donde emerge, ¿sí?, la clase media. Y con el surgimiento precisamente de la clase media, empecemos con lo económico, que es lo que yo he estado hablando ahorita, para en las próximas clases entender todo lo demás. Por ejemplo, el Renacimiento va a ser esa primera manifestación también de la clase media. Pero como el Renacimiento siento que es algo importante, y de hecho por ahí también traigo una presentación de Peter Burke que hice hace tiempo, la próxima clase la pongo. Y bueno, nada más termino con esto, con lo de la crisis monetaria, y ahorita pasamos, si quieren, a comentarios ya del salón. Dice, la afluencia de metales trajo una crisis monetaria que incitaba a los comerciantes a dejar el tráfico comercial por el tráfico monetario. Además que la especulación en los cambios provocó una alza de precios en los cereales, materias preciosas, manufacturas, incluso el precio y renta de la tierra aumentó. Lo anterior trajo consigo un aumento en las ideas mercantilistas y proteccionistas, explicando la preocupación de la metrópoli por tener colonias que los proveyeran de metales y también por colocar en ellas sus productos. O sea, al final esa es una de las cosas que también vamos a ver. Sí. Se crea un problema precisamente en relación a la crisis monetaria. O sea, muchos empiezan a tratar de proteger y sobre todo por todas las formas posibles la riqueza que sostenían. Sobre todo, obviamente, los españoles, que ellos dicen, no, si tú quieres comerciar en las colonias, tienen que hacerlo con permiso de Cádiz. Y todo tiene que llegar primero a Cádiz, ¿sí? Entonces, las otras potencias o los otros países en Europa empiezan a crear mecanismos y compañías económicas, o en este caso comerciales, mejor dicho, compañías comerciales, que precisamente les permitan a ellos tener control de otros territorios, porque pues sabían que la única forma era eso, o la piratería, que también funcionaba, y que no olvidemos que también dejaba grandes ganancias. Francia, ¿cómo lo va a hacer? Ahí va, por eso las potencias marítimas. Francia lo va a hacer, su comercio enfocado en España en la venta de manufacturas. Primero eso. Francia tenía a los españoles agarrados porque les vendían muchas manufacturas, y con Inglaterra en la venta de productos agrícolas. Además, no teniendo ya la competencia de Venecia, porque Venecia se había ido precisamente al caño con el desplazamiento del comercio mediterráneo, Francia se convirtió en la potencia del Mediterráneo. Sí, Francia le va a ir bien. Y quiero que esto también lo tomen en cuenta, porque la Revolución Francesa también es exitosa, porque Francia para su momento, a lo mejor podemos ponerle muchos peros, pero era la principal potencia de Europa, por lo menos la más poblada, ¿sí? Y en algunos otros casos, como también el caso de lo económico también, ¿sí?
Jacques Cartier va a descubrir Canadá y eso también le va a permitir tener a Francia ya sus propias colonias o por lo menos territorios protectorados que pueda administrar. Ese es el caso francés. El caso holandés también va a ser de mucho éxito, creo que lo saben, porque antes, en este periodo entre los españoles y los ingleses, que se debaten por el control del mundo, los holandeses tuvieron su hegemonía. Y gracias a su marina de primer orden lograron acaparar el comercio del Báltico. El comercio con Cádiz les dejó una gran afluencia de metales, y la anexión de Portugal a España por parte de Felipe II en 1580 logra que los holandeses ocupen en su lugar como comerciantes las Indias, explicando la creación de la Compañía de las Indias Orientales en el siglo XVII. Y ustedes saben, los holandeses van a llegar a África, van a llegar al Cabo, van a llegar a Sudáfrica y van a llegar a Japón. No sé si en algún momento, creo que no lo vimos, o lo vamos a ver en el caso sobre todo de los compañeros que están llevando hacia contemporánea, que yo les decía, solamente había 2 países con los que los japoneses podían comerciar. Uno era Portugal y el otro era Holanda. Sí, sobre todo durante la época del Sakoku, cuando la familia Tokugawa decía, no vamos a comerciar con nadie de Europa, excepto con Holanda y Portugal. Sí, y por razones que tienen que ver precisamente porque es donde veían más interés económico. Los holandeses van a llegar a puntos importantes. Creo que el problema con los holandeses es que sus colonias nunca fueron dependientes de la metrópoli. No sé si ubican el caso de los Boer en Sudáfrica. ¿Alguien ha oído hablar de ellos? Sí, ganaderos y agricultores holandeses que literalmente como que medio se hicieron independientes y hasta medio nativos. Sí. Y se rebelaron contra la autoridad de Ámsterdam completamente. Sí. Y entonces ese es el problema con las colonizaciones holandesas. Los Boer, como ejemplo, eran holandeses, pero ya una vez que llegaban ahí, se establecían ahí, dejaban de tener esta dependencia de la metrópoli. No pasaba, por ejemplo, con los españoles. Ustedes saben cuál es el problema con los españoles aquí, que no dejaban de ser españoles, tenían el control y el dominio de la Nueva España, pero para ellos España era su lugar al que querían regresar. Si eras criollo a lo mejor, y eso generaba un sentimiento de identidad, pero si eras español peninsular, tenían más privilegios que el resto, pero tu posición era España y regresar a ella. En cambio, los holandeses crearon un sistema de colonización donde se iban, poblaban, se quedaban y al diablo. Entonces eso se menciona como, digamos, una ruptura, y esa ruptura nunca generó el mismo efecto colonizador que sí vamos a ver, por ejemplo, en Inglaterra, que es lo que sigue. ¿Sí? ¿Inglaterra qué? No. Creo que los ingleses van a ser los más inteligentes. Ellos dicen, no necesitamos una compañía, necesitamos varias, porque sus ambiciones van a llegar hasta donde no. Y si los españoles tienen América, pues adivinen qué tenemos los ingleses, el resto del mundo. Dice, además de sus 13 colonias, Inglaterra se preocupó por crear otros mercados en el centro y sur de América, Asia y Europa. La Company of Merchant Adventures de Londres, Hamburgo, en Europa, la Muscovy Company en Rusia, la Island Company en el Báltico, la Compañía Levante en la India. ¿Se entiende? La compañía le había justo en Norteamérica. Los ingleses hicieron esto, crearon compañías comerciales que pudieran tener un monopolio o conexión directa, dependiendo de ellos, pero con una amplitud que hasta ese momento, ¿sí?, nadie se le alucinaba. Y la lucha contra España por el control del comercio fue en beneficio de Inglaterra, que para finales del siglo XVI los corsarios ingleses continuarán atacando a los navíos españoles. Porque eso fue lo genial. Tenían las compañías, estas que mencionamos, y por debajo del agua, ¿sí?, piratería contra España. Entonces tenían el control, pues, la destrucción de la Armada Invencible, que ya ven que fue bastante aventurado decirle así, 1588, dejaba claro en que se iba a encontrar el control del comercio en los siglos por venir. Sí, Inglaterra va a ser nuestro protagonista en esta serie que llamamos Historia Contemporánea. Sí, o película, no sé cómo le quieren llamar. Sí. ¿Por qué? Porque los ingleses precisamente van a tener el control del mar. Van a ser suficientemente hábiles para saber eso y para poder lograr. Entonces, ya sea por aventura, por comercio, se van a lanzar a explorar lugares que hasta ese momento estaban desconocidos. Sí, a lo mejor los españoles, tenían América, pero ellos se van a proponer conocer el resto. ¿No? Estas son las compañías que digamos eran más importantes, pero no se diga a los polos, no se diga Australia, ¿sí? No se diga a todos aquellos otros lugares precisamente donde los ingleses van a ver una oportunidad, la van a encontrar y la van a convertir en comercio. ¿Sí? Dice aquí María José, uno de los errores de España fue que veía sus colonias como un pozo sin fondo, como un banco del cual sacar recursos, y de forma equivocada no hicieron un método para mantener flujo de dinero y se quedaron sin fondos, sin empresas. Sí, y el triunfo de Inglaterra fue no ver a sus colonias como eso, sino como verla como
un lugar al que podían obtener beneficios, pero también como futuros socios. Una cosa que vamos a ver precisamente con la colonización, sobre todo en el siglo XIX en África. ¿Sí? Y sobre todo, por ejemplo, con algunos países. Los ingleses van a ser, yo creo que también lo suficientemente prácticos para entender que había colonias que debían ser colonias y había otras que no, pero que de todos modos debías tener presencia en ello. Entonces, por eso no es lo mismo ser parte de la corona británica a ser un protectorado. Si ubicamos las dos definiciones de colonia para los ingleses, o sea, no es lo mismo tú perteneces a Commonwealth o perteneces a la corona que perteneces precisamente a un protectorado inglés. Sí, o sea, los ingleses sabían que no podía simple y sencillamente gastar recursos en colonizar todo el mundo, además porque no lo tenían. Ah, claro, pero si es la India o Sudáfrica, que uno tiene algodón y el otro tiene oro y diamantes, pues eso no me lo pierdo. Sí, pero ¿qué tal Egipto? Ah, bueno, pues se convierte en un protectorado. ¿O qué tal Birmania? ¿No? Pues, ¿qué tal Australia? Sí. Entonces, ahí es donde precisamente está la diferencia. Y por eso los ingleses, con este concepto de crear compañías mercantiles que ocuparan distintos puntos del globo, mientras los otros estaban preocupados por un punto, dos, es lo que va a hacer que la revolución industrial ahorita cuando lleguemos al punto sea tan importante. ¿Por qué la demanda de productos ingleses va a ser tan llamativa? No porque los ingleses sean únicos en la producción manufacturera de textiles, sino porque la comunicación y el mercado que tenían era tan amplio que pues prácticamente tenían una demanda inacabable. Eso sin mencionar la piratería, eso sin mencionar también su influencia en las independencias latinoamericanas, porque sabían que si se rompía el control y el monopolio con España, ellos podían ganar ahí. Sí, las reformas borbónicas, ya hablaremos de eso, porque sí vamos a hablar de las reformas borbónicas desde Francia. Sí, recuerden, son los borbones franceses los que precisamente van a provocar ese cambio. Y es algo similar, es precisamente una respuesta a la presencia inglesa. Sí, oye, ya tus colonias son muy independientes, hacen lo que quieren, eso no puede seguir así. Tenemos que cambiar el esquema de las cosas. De hecho, ahí en 1790 y tantos o 1800, los primeros años, se ve la influencia de Francia sobre España, porque el primer ministro, que no me acuerdo su nombre, pero lo investigué y lo leí, es quien... se me cortó. Creo que se me cortó. El primer ministro español sufre la influencia de Napoleón, si no me equivoco, y España empieza a conceder muchas cosas a Francia desde ahí, desde antes obviamente de la traición y que los invaden, incluso le llegan a ceder parte de la armada o parte de lo militar a Francia. Ya llegaremos a eso, porque sí es parte de eso, pero fíjense, aquí estamos hablando de antes de eso, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, ¿sí? Ya ese siglo XVIII, siglo XIX, pero no sé si fijan la visión de los ingleses. Es una visión que a lo mejor tampoco quiero que caiga en la providencia de, los ingleses tan sabios. Es también porque no tenían de otra, o sea, no tenían la misma extensión territorial de Francia, no tenían tampoco su misma población, ¿no? Aprovecharon el ser isla y eso también les ayudó bastante a poder moverse, y el hecho de precisamente el conocimiento marítimo que van a ir adquiriendo. Sí, o sea, también veámoslo así, no es que, poderosa Inglaterra, que fue bendecida por los dioses. No les quedaba de otra, más que manejar precisamente aquellas cosas que iban en su contra y algunas hacerlas a su favor. ¿Sí? Y insisto, y eso que todavía aquí no entra África en la ecuación porque todavía no era conocida. Por ejemplo, aquí menciona María José, las compañías petroleras en África, sí, pero eso es muchísimo, muchísimo después, porque de África nada más se conocía el contorno. Lo que la revolución industrial va a traer es precisamente eso, poder explotar aquellas cosas que no se sabía que África tenía, que eran importantes: petróleo, sí, uranio, ¿no? Y otras cosas que precisamente también todavía en esta etapa eran lejanas a ser importantes, ¿no? Diamantes, por eso les digo, los diamantes, ¿cuál es una de las principales productoras de diamantes en África? Era Sudáfrica, por eso era colonia, ¿no? Johannesburgo, Kimberley estaban prácticamente sostenidas en oro y diamantes, ¿no? Ese es uno por eso también por eso las famosas guerras Boer. Ya ahorita mencionamos a los Boer, ya mencionó Carlos quiénes eran. Bueno, cuando llegan los ingleses y ¿ustedes qué quieren aquí? No, pues nosotros somos ganaderos. Sí, pero nosotros estamos buscando algo más que ganado en Sudáfrica y es lo que está debajo del suelo.
¿sí? Y por eso se hicieron las guerras Boers y las guerras Zulu. Obvio, principal objetivo, sacar todo el máximo de diamantes y oro por debajo. A ver. Y esas son las razones por las cuales la Edad Media cae. O sea, el capitalismo, ¿sí? Triunfo. A ver, opiniones. Quiero ver, profesor, que incluso mismo usted, en lo que acaba de decir ahorita de los ingleses, Sí. medio le golpea esa idea de que los protestantes son más emprendedores, porque cuando tienen la oportunidad, protestantes obviamente van a ir a tratar de explotar recursos. No quiero que caigamos en un anacronismo de que protestante, emprendedor y católico que retrasado. Es cuestión de la mentalidad y de la oportunidad del momento. Sí, y por ejemplo, muchos, recuerden que también el vuelto, que eso lo vemos mañana, o digo, no mañana, la próxima clase, cuando veamos protestantismo, la reforma protestante. Eso es las razones también por las que Inglaterra se volcó al protestantismo. Sí, recuerden que de las reformas de los movimientos protestantes en Europa, a Lutero le crees, a Calvino más o menos, pero Enrique VIII nada, ¿sí? De que lo hizo porque sí, yo me quiero divorciar, me quiero casar de nuevo. Claro que no. ¿Sí? Lo que buscaban era romper con el control que tenía la Iglesia Católica, ¿no? Ahí es donde vemos que obviamente no era una intención religiosa tan profunda, ¿no? A lo mejor en algunos estratos sí lo era. No sé si han visto por ahí las discusiones que hubo entre Tomás Moro y Enrique VIII precisamente por eso, ¿no? Ya ven que Tomás Moro escribió La Utopía. Sí, pero incluso por ahí hay una película ya viejita que se llama Un hombre de todos los tiempos, donde es como una especie de dramatización de las discusiones que había entre Enrique VIII y Tomás Moro por seguir perteneciendo a la Iglesia Católica o no, ¿sí? Y entonces en ese sentido, pues, Tomás Moro lo veía como un punto de vista como abogado y demás. Enrique VIII, no, o sea, el catolicismo, el Vaticano es, ya tenemos que dejarlo de lado, ¿no? Entonces, si se fijan, es bastante, ¿cómo se llama? Aleatorio a la idea de que realmente buscaban separarse por cuestiones espirituales, religiosas o de interpretación de la Biblia, como lo queramos llamar. De hecho, esa guerra me tuve que leer sobre ella mucho y a excepción de Lutero, más bien las adherencias de Lutero no era tanto por religión, era por poder. Simplemente esa guerra, la religión es simplemente una excusa para reconfigurar el poder con base a la religión. No Sí. por nada el rey, Octavio, se me olvidó el nombre, el rey lo primero que hace es de poner los cardenales católicos, los que decían que iban a estar obedeciendo al Papa, y mantiene y crea su propio sistema o su propia estructura, entre comillas, de cardenales en Inglaterra, o sea, Sí. para su conveniencia. Sí, o sea, el anglicanismo era eso, o sea, centralizar la iglesia, crear una iglesia nacional, desligarla del poder del Vaticano y toda la ideología que carga el Vaticano. O sea, ahí es donde nos damos una idea. El protestantismo al final fue un puente perfecto para el desarrollo de la clase burguesa. Y yo creo que ahí el máximo libro que nos puede ayudar es el Max Weber, ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sí, para entender precisamente que el protestantismo fue catalizador para que las potencias que estaban en vías del capitalismo supieran encontrar justificaciones dentro del mundo cristiano como para ellos poder seguir avanzando sin necesidad de todos esos límites que le ponía la Iglesia Católica en cuanto a impuestos, en cuanto al pensamiento en relación al ahorro, ¿no? Entonces no es casualidad que precisamente los países que van a empezar a desarrollar un capitalismo industrial de inicio, pues son países o que estaban precisamente ligados al punto protestante, o como en el caso francés, que con su revolución lograron cortar pues el feudalismo o el antiguo régimen en el cual estaban arrastrando. A ver, ¿qué más? El meme dice... No parece. Después les pongo los memes que encontré que también son muy divertidos.
A ver, ¿qué otra opinión tienen sobre esta etapa, sobre lo que acabamos de hablar? Entonces, ¿por qué me sacó? ¿No estaba hablando Carlos algo? Profe, no. Así, es que ya saben que luego empiezan Teams aquí abajo. Ya le dijimos que ya no hable. Porque luego. No sé por qué me sacó Teams, les digo, a lo mejor yo creo que Carlos estaba hablando algo. ¡Pum! No, ya. Sí. Bueno, ¿cómo ven? A ver, ¿alguna otra opinión, algún otro comentario? ¿Quedó claro? A ver, lo que hablamos, ¿fui claro con lo de hoy? Profe, Sí. entonces podríamos señalar que pues una de las causas, porque lo que comentó hace rato se me hizo muy interesante, que una de las causas de todo este auge económico es justamente los valores, el cambio de la tradición y demás que trae pues el humanismo y el renacimiento, desplazando la beatitud eterna para cambiarlo por felicidad terrenal. Sí, es definitivo. Recuerden que el humanismo, en un sentido muy estricto, y la próxima clase hablamos de eso, porque hoy hablamos de lo económico, no se dan cuenta. Ya en la próxima clase hablamos de los efectos en la cultura y en la religión, que son importantes porque son parte fundamental ideológica para la justificación de los movimientos, como en este caso la Ilustración. Si te fijas, el humanismo lo que hacía era darle un protagonismo al ser humano que precisamente no tenía durante el pensamiento, sobre todo medieval, ¿sí? Durante el pensamiento sobre todo de lo que ya se conoce incluso para el antiguo régimen, donde el centro era Dios y todo lo demás ocurría prácticamente por providencia. No, aquí ya es el ser humano en medio de esto y las decisiones son absolutamente suyas, y eso es lo que el humanismo va a ir creando. Por eso, próxima clase, les digo una clase más sobre antecedentes, Renacimiento y Reforma, me gustaría que los habláramos bien, porque no veamos al Renacimiento como nada más algo italiano o al humanismo, que se da sobre todo en Italia. Veámoslo como algo que después se va a expandir y que precisamente va a llevar también a cuestionar muchas cosas, ¿no? Cuestionar muchas cosas que para ese momento estaban ahí. Pero sí, más o menos por ahí va. Entonces, ¿en qué nos estamos quedando? Nos estamos quedando que toda esta crisis económica y del final del feudalismo va a crear una clase media. Eso pongámoslo como resumen, una clase media. O sea, este grupo de burgueses que precisamente se van a volver incómodos para el estatus social en el que se encontraban, porque estaban amasando fortunas, yendo a lugares inimaginables, creando poder, pero no tenían el poder político que tenía la aristocracia. Y eso quiero que lo entiendan, porque como ahorita lo veíamos, sí, podían ir a las ciudades, enriquecerse, pero ellos no tenían la capacidad de decidir sobre los impuestos, sobre la posesión de la tierra. Ahí es donde todavía no. Entonces, por eso muchos le llaman a esta etapa del mundo moderno, y por todo lo que estamos hablando del tráfico comercial, como un capitalismo comercial, ¿sí? Porque no hay industria en el sentido que todavía no llegan a ese punto, ¿no? Y veamos Revolución Francesa Industrial como esa cúspide de esa situación, ¿no? Donde precisamente la clase media va a poder llegar a eso. También conocida como Revolución Burguesa. De hecho, esa era creo que la conclusión que puse en mi presentación. Dice, los grandes beneficios del comercio marítimo, lo voy a leer si no lo ven, junto a los ideales políticos que se irán formando, van a traer a estos países un mayor poder que los convertirán en protagonistas de las revoluciones burguesas de Europa a partir del siglo XVII. Que ese es el nombre que, por ejemplo, le da Hobsbawm a estos movimientos sociales en el siglo XVII y XVIII, revoluciones burguesas. Que aunque ya el nombre ya no está, no sé si han visto que, si por ejemplo han visto los libros de Hobsbawm, las ediciones recientes se llama la era de las revoluciones. Los primeros libros se llamaba la era de las revoluciones burguesas, ¿no? Y eso es precisamente porque Hobsbawm decía, es que al final es eso, son revoluciones de una clase, la clase media burguesa. Ahorita como que ya la burguesía como término histórico se ha abandonado mucho, por eso creo que también se le quitó del título. Pero la verdad es que era eso. O sea, la verdad es que las revoluciones, tanto industrial como francesa, fueron los movimientos del ascenso de la clase burguesa al poder económico y político definitivo en Europa, que empezó aquí, al final de la Edad Media, y que va a llevar todo esto.
Sí, el renacimiento proveniente, sí, eso también quiero que hablemos, porque imagínense, ¿no? Creo que ya se los he mencionado también bastante en las clases de Asia. Se nos olvida que también el renacimiento fue producto de lo que se pudo lograr con la apertura económica que se dio en China, que ya para este momento empieza a lograr. No sé si se fijan, ya con los dos cursos estamos conectando ahora sí el mundo, ¿no? Y el mundo y esa conexión es así como que nos lleva hacia la luz, de entender, entonces es por eso que se volvieron tan poderosos los hombres europeos, porque tenían un control de un comercio como nadie lo tenía claro. Y mientras los otros países ponían barreras, países como Inglaterra, países como Francia, no. Y por eso empezaron a tener mayor poder. No eran más inteligentes, no eran más sabios, ¿sí? Solamente que las formas y modos de producción que tenían estaban más bajo su control. ¿Qué es esto? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo ven? Profesor, con eso que menciona usted de que mientras que otros países ponen barreras, Inglaterra y Francia no las eliminan, ese ejemplo se ve muy claro en China. ¿Sí? La lectura que nos manda usted y con lo que va a pasar en las guerras del opio, o sea, queda muy claro que ellos solos rinden esa posición hegemónica en el mundo. ¿Tú te acuerdas cuando vimos Ming? Tú lo dijiste, hasta tú nos pusiste no me acuerdo si un mapa nos pusiste algo en la clase de Asia. ¿Te acuerdas? Y lo hablamos del emperador que quemó los barcos. Sí. Sí, un emperador Ming que hizo un edicto y olvidó a la gente abandonar las costas. Ajá, ¿te acuerdas? Cuando estaban en la cúspide de su comercio, cuando los Ming estaban desarrollando, híjole, un comercio que los hubiera llevado a otro lado. De repente dijo, no, como que se asustaron, dijeron, no, quemó los juncos, otra vez vamos a cerrar China. Porque, no sé, digo, ya lo hemos hablado en el caso chino, los chinos tuvieron esa oportunidad, pero al final regresaron a lo que los mantenía más cómodos o poderosos dentro de su entendimiento y su sociedad, que era la posesión de la tierra. Sí, y lo discutimos mucho en China, y lo discutimos precisamente para que vean aquí fue al revés. Sí, aquí fue al revés. ¿Recuerdan? En China les decían, no, es que los chinos preferían posesión de tierras que el comercio. Eso les daba más estatus social y poder. Aquí, en el caso de la clase media, esa no era una alternativa para ellos. Sí, entonces, pues, no, aquí no nos cerramos. Aquí hay que seguir y vamos a abrir al mundo. Y así como suena de romántico, recuerden que sí, ellos también llevaban la bandera, por eso sus viajes en el mar eran así como heroicos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Creo que el otro grupo, y porque la doctora Claudia se los puso, ¿se acuerdan que vimos la película de Capitán de Mar y Guerra? ¿Se acuerdan lo romántico que era en la película? Sí, y viajar hasta el otro lado y enfrentarte a los ingleses y franceses. Porque pues así veían esos viajes, los veían no nada más como una forma de guerra o de aprovechar rutas comerciales, sino como una empresa, ¿sí? De libertad, ¿no? de ampliar el imperio de uno u otro lado. ¿Dónde está? Ya necesito agua. No me traje bote. Ok, ¿cómo ven? ¿Alguna otra duda? ¿Quedamos claros? Sí, profe, todo claro. Todo claro, profe. Pues bueno, si creen que ya no hay más que decir, pues ya le dejamos aquí. Ya estamos después un poquito después de la hora. Y próxima clase entonces seguimos con el resumen. Pero les digo, quiero que nos enfoquemos en Renacimiento y Reforma. ¿Por qué? Porque creo que esos van a ser los dos, así como que los otros dos clavos en el ataúd del antiguo régimen. Sí, así son como los dos otros puntos donde sí, esto también y esto otro también. Son aquellas cosas que como que faltaban para que la clase media se acomodara. O sea, a lo que voy es que, como lo vamos a ver, la clase media también va a tener mucho que ver, o la burguesía, en estos dos procesos, Renacimiento y Reforma. Pero bueno, le dejamos aquí. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, profe, muchas gracias. Hablamos. Se van a comer. Que tenga buen día, profe. Hasta luego. Igual, buen día.